Hola, ¿cómo están? Otra vez yo aquí. Se ha despertado la gata. Va a molestar todo el tiempo porque ella quiere que se ocupen de ella. Bueno, eh, Susan, por favor. Susan, no tires eso. No, no, la cola. Si me tira el vaso, ¿qué? Ah, ahí viene. Mírenla, mírenla. No, bueno, que tengo que inclinar esto y se me va. No. Bueno, hola mundo, yo estoy en Madrid. Sábado 1 de marzo de 2025, 7:29 de la mañana. Hola mundo. Bueno, que yo estoy por grabar un video sobre los aranceles, Trump y los aranceles, pero no, posiblemente lo grabe después de haber dormido, que voy a dormir por la mañana. O en todo caso, en otro momento, en otro día. Lo que quería comentaros era lo siguiente: la amistad entre María Corina Machado y la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo. Ya este es un video más de telebasura, ¿no? ¿Quién es Cayetana Álvarez de Toledo? No que estudió, y ella eso se sabe, ¿no? Que es doctora en historia en Oxford, etcétera, diputada del PP, pero ¿quién es Cayetana Álvarez de Toledo? Cayetana Álvarez de Toledo desciende directamente de Fernando el Católico. Repito, Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa, 15ª marquesa de no me acuerdo qué, desciende directamente de Fernando el Católico. Y como él, Fernando el Católico era de la casa de los Trastámara. Eso es como decir la casa de los Borbones, la casa de los Austrias. Fernando el Católico, o Fernando II de Aragón, era un Trastámara, era de la casa de los Trastámara. Y esta señora es de la casa de los Álvarez de Toledo. Pero ella desciende directamente, está en la misma línea, claro, siglos después nace ella, ¿no? Pero ella desciende de la misma línea de donde viene Fernando el Católico. Fernando el Católico tenía sangre judía. Y era primo hermano de Isabel la Católica. Pero la sangre judía de él no venía por el mismo lado que lo emparentaba con su esposa Isabel. Entonces, es sabido, ¿no? Es sabido que cuando ese matrimonio se forma, de alguna manera no se unen, pero se entremezclan, aunque esto habría en el canal de historia está mucho más preciso, ¿no? Porque en realidad estaban juntos pero no revueltos. Bueno, cuando ellos se casan y ambos y llegan al poder, cada uno en un momento distinto, ella llega a ser Isabel I de Castilla y él Fernando II de Aragón. Aragón y Castilla empiezan a unirse o se unen en lo que se llama aquí la Reconquista de la península ibérica. Aunque hay un grupo reducido de historiadores que dicen que eso no fue ninguna reconquista, porque la península ibérica antes de ellos nunca estuvo totalmente en manos de los cristianos, ni mucho menos. Yo le doy la razón a estos historiadores disidentes. Es decir, el Andalus, que fue la colección, digamos, de reinos musulmanes, ahora olvido la palabra específica, pero bueno,
vamos a usarla momentáneamente, reinos musulmanes. Bueno, el Andalus, que era una colección de reinos musulmanes que abarcaba casi toda la península, estaba ocupada en ese momento, o sea, cuando el Andalus llegó a lo más grande, tuvo prácticamente toda la península ibérica en su poder, el cristianismo todavía no había llegado tan lejos como a España, porque el cristianismo no nace en España. Es decir, Andalucía, por ejemplo, fue primero musulmana que cristiana. Entonces, cuando ellos dos llegan al poder, los reyes católicos, ya Castilla se había ocupado de conquistar el Reino de León, Galicia, el Principado de Asturias, Extremadura, y Aragón se había encargado de hacer pactos con el condado con el condado de Cataluña, por eso Barcelona se le llama la ciudad condal, con lo que hoy en día es la Comunidad Valenciana y con las Islas Baleares. Entonces, cuando se unen, y en ese momento no se forma España, no fue España la que descubrió América, fue Castilla, solamente Castilla, pero eso para en los videos de historia. Pero cuando ellos se unen para conquistar lo único que los cristianos no tenían en sus manos, que era el reino de Granada, que estaba el califato de Granada, que estaba todavía en manos de musulmanes, ellos no solamente usaban sus ejércitos, sino en esa época toda la gente poderosa y todos los aristócratas eran militares al mismo tiempo y tenían sus propios ejércitos. Entonces los Álvarez de Toledo se ponen a las órdenes de sus parientes, porque eran parientes de los reyes católicos, porque eran parientes de sangre, ojo, de Fernando el Católico. Los Álvarez de Toledo ayudan, y mucho, con su ejército, a que Castilla y Aragón conquisten, que es la palabra correcta, pero aquí se habla de reconquista. No puede ser reconquista porque los cristianos nunca habían tenido Andalucía antes. Primero fue musulmana que cristiana, pero bueno, se unan para la reconquista de Granada. No sé si era un califato o algo más. Bueno, sí sé, pero se me ha olvidado. Bueno, el caso es que los Álvarez de Toledo juegan un papel importantísimo con su ejército y sus hombres para conquistar el último reino no cristiano que quedaba en la península ibérica, que era el reino musulmán de Granada. Y de hecho, Granada cae en manos de los reyes católicos en 1492, unas semanas antes del descubrimiento de América, o unos meses antes, en el mismo año. Bueno, los Álvarez de Toledo ayudaron mucho en eso. Además eran parientes de Fernando el Católico. Y además también tenían sangre judía. Entonces, a partir de ese momento, por supuesto que los reyes católicos pagaban con títulos honoríficos, con tierras, sobre todo con tierras, a todos los que los ayudaron a conquistar toda la península ibérica para el cristianismo. A los Álvarez de Toledo venían ya ayudando al cristianismo a conquistar toda la península y cada vez tenían más y más tierra, más y más tierra. Por eso todavía hoy en día Andalucía es el reino del latifundio o de los latifundios en España. Andalucía está dividida en unos cuantos latifundios que pertenecen a 5 o 6 familias y el resto de la gente no tiene nada.
Es el reino de los latifundios, todavía hoy en día, Andalucía. Digamos que la relación entre los que menos tienen y los que más tienen, donde la brecha es más grande, es en Andalucía, donde hay unos cuantos señores feudales, casi que los podríamos llamar así, apenas unos cuantos señores feudales y un montón de esclavos o de siervos. El reino del minifundio es Galicia por otras razones que no vienen al caso. Entonces, los Álvarez de Toledo terminaron teniendo una cantidad de tierras impresionante. Ahora, ustedes ven que Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa, se tiñe el pelo de amarillo. Ella nunca tuvo el pelo rubio. Ella es de pelo marrón. Pero en eso es muy latinoamericana y no hay que olvidar que vivió como 25 o 30 años en la Argentina. Creo que es porque se casó con un argentino del que está divorciada. No. Bueno, la gata pasó por aquí, hubo un pequeño incidente. Pasó volando por encima del aparato con el que estoy grabando. Ay. Bueno, decía yo que Cayetana Álvarez de Toledo se tiñe el pelo de rubio, de amarillo, un amarillo pollito. Y eso no es común en las mujeres europeas. Y en Europa creo que las mujeres, por lo que he visto en toda Europa, en las mujeres y los hombres, quizás hay incluso más rubios que de pelo oscuro, ¿no? El caso es que Cayetana Álvarez de Toledo, siendo una mujer de dinero, una aristócrata, ¿no?, se tiñe el pelo, cosa muy extraña en una europea. Pero hay que recordar que ella vivió muchísimos años en Argentina. En España está viviendo ahora. Su padre nació en Francia, por lo cual ella tiene nacionalidad francesa. El marqués, que era un marqués español, pues cuando ella nació, ellos vivían en Francia, el marqués y su esposa. Entonces ella nació en Francia, donde vivió un tiempo, estudió en Inglaterra y luego se fue a vivir a Argentina. Es ahora cuando vive en España. Entonces esa costumbre de ella teñirse el pelo de amarillo, me imagino que es una costumbre que adquirió en Argentina, porque en Europa las mujeres pueden ser riquísimas y pueden ser aristócratas, pero se quedan con el color de pelo natural, o sea, con el que nacieron, ¿no? Entonces yo pienso que esa es una cuestión que le viene por los años que vivió en Argentina. De hecho, ella tiene nacionalidad argentina. Ahora, y se le ven las raíces aquí marrones, ¿no? Ahora, las mujeres que se tiñen el pelo, si tienen dinero, también se operan la nariz, ¿no? Esta es una nariz o árabe o judía, pero ustedes han visto la nariz de Cayetana. La nariz de Cayetana es un gancho. Es un gancho. Ahora, ¿por qué una mujer que se pinta el pelo no se opera esa nariz? Que es una... No he visto otra nariz más fea en toda mi vida. ¿Por qué no se la opera? Por una razón muy importante, porque esa nariz es la marca de la casa Álvarez de Toledo. Los Álvarez de Toledo tienen esa nariz. Y es una nariz de ascendencia judía. Entonces, ella con esa nariz te está diciendo: soy una Álvarez de Toledo y tengo sangre judía. Ese es el motivo por el cual, porque estoy segura que un montón de gente le ha dicho: opérate la nariz. Ahora, yo no soy de las personas que se operan la nariz. A mí me han criticado mucho mi nariz, pero yo en ese sentido soy muy europea, ¿no? Y nada venezolana, o sea, yo no me tiño el pelo, se me pondrá blanco y seguiré viviendo. Espero que no me falte poquito, que me falte un poco más para irme al otro mundo. Yo seguiré viviendo con el pelo totalmente blanco y ojalá llegue a tenerlo totalmente blanco, porque eso querrá decir que voy a vivir más tiempo, ¿no?
Yo no me opero nariz, yo no me cambio el color del pelo. Eso es en parte porque estudié en un colegio alemán 13 años y mis compañeras no se maquillaban, de hecho yo no me maquillo, yo no uso maquillaje. Las alemanas con las que yo estudié, ninguna se maquillaba, ninguna se teñía el pelo, ni se pintaba las uñas. Y entonces, bueno, 13 años, desde los 5 hasta los 18 años de edad, allí, pues, hasta los 17 años de edad, pues tuvieron su influencia en mí. De hecho, detesto que me digan, quítate las canas, píntate las uñas. No, no, no. Yo estoy así cómoda. A mí no me gusta disfrazarme, ¿no? El pelo es del color con el que nací, los ojos también. La nariz es como con la nariz con la que nací, no tengo problema con eso. Ahora, ella, ok, es una Álvarez de Toledo, es marquesa, desciende de Fernando el Católico y ella sabe que su familia fue la que logró, fue una de las tantas familias, que no fueron muchas, que lograron unificar, convertir a España, a la península ibérica, perdón, toda en cristiana. Ahora, no se logró el objetivo final, que era que toda la península ibérica se uniera en un país llamado España. Felipe II fue aquel rey que dijo que él tenía un imperio donde no se ponía el sol, porque en ese momento España sí era dueña de Portugal, es decir, de toda la península ibérica, y tenía cantidad de reinos que le pertenecían en Europa. Le pertenecían los Países Bajos, le pertenecía Sicilia, le pertenecía Nápoles, el reino de Sicilia, el reino de Nápoles, le pertenecían reinos germánicos, no, tenía reinos por más de media Europa. Además de eso, tenía islas en el Atlántico y en el Pacífico, y tenía América. Y en ese momento, durante el reinado de Felipe II, Portugal sí pertenecía a eso que algún día se iría a llamar España. Aunque en realidad la que se extendió y la que se lo quedó todo fue Castilla, ¿no? Ahora, como Aragón había ayudado a Castilla y tal, en algún momento, para no ofender a Aragón, este país, que hoy en día se llama España, en algún momento se llamó Castilla. Y era Castilla cuando descubrieron América, porque Fernando II, Fernando el Católico, no creía que la Tierra fuera redonda y se opuso a financiar los viajes de Colón. Los financió ella sola, Isabel I de Castilla. Los financió ella solamente. Entonces, fue Felipe II el que decía que en su imperio no se ponía nunca el sol. Y de hecho no se ponía el sol porque tenía hasta islas en el Pacífico. Ahora, y el que quiera saber más sobre esto, yo les recomiendo los libros de John Eliot, un historiador británico. Tiene más de 100 años y sigue vivo. Pero lamentablemente casi todos sus libros están ya descontinuados. Tuvieron muchísimas ediciones, ¿no? Pero es difícil conseguirlos. Yo he logrado tener todos sus libros buscándolos en webs de libros usados, en bibliotecas, en librerías de viejo, como las llaman aquí, librerías de libros usados o de libros antiguos también. Y una vez hasta conseguí uno en una librería normal y corriente, y conseguí otro en Amazon. Entonces, pero ya de verdad no se consigue nada. Yo tengo todo lo de John Eliot, que es el que describe cómo Castilla se va apoderando
de toda la península ibérica, y luego viene Aragón, y el matrimonio que determinó, o sea, el matrimonio más importante de la historia de Occidente es el matrimonio de Fernando de Aragón, antes de ser Fernando de Aragón, cuando era el príncipe heredero, ¿no? Y Isabel de Castilla, Isabel I, Isabel la Católica. Y esto todo está en el canal de historia, pero Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, no era a quien correspondía el reino de Castilla. Ella era hermana del rey de Castilla, pero el rey de Castilla tenía una hija, apodada la Beltraneja. Isabel la Católica era terrible. Ella se deshizo de la Beltraneja, no la mató. Digamos que la mandó al exilio para, a la muerte de su hermano, quedarse con Castilla. Y se quedó con Castilla. O sea que esta reina, se cuenta que cuando había algún problema, ella se montaba en un caballo que ella misma ensillaba y atravesaba kilómetros y kilómetros y kilómetros para resolver el problema personalmente. Bueno, el caso es que... ¿de dónde viene el nombre España? Bueno, de los primeros habitantes de la península, llamados los hispanos, con H, los hispanos. Los hispanos fueron prácticamente eliminados todos por el Imperio Romano, ¿no? Los romanos conquistaron la península ibérica y acabaron con los hispanos, ¿no? Pero bueno, el país cuando por fin se formó, que se formó muy tarde, ¿no? O sea, España es un país que se formó hace poco relativamente, ¿eh? Lo que pasa es que en Venezuela está el problema de que dicen que España descubrió América, pero no, fue Castilla. Bueno, España cuando por fin se formó, porque les costó a todos los reinos esos católicos separados, les costó quererse unir en un solo país, ¿no? Bueno, escogieron el nombre de España, porque viene de Hispana, de Hispania, de Hispania con H. Escogieron el nombre de España para no ofender a sus socios aragoneses. Pero esto es producto de Castilla. De hecho, el idioma es el castellano, que pasó después a llamarse español, ¿no? No es el idioma hay un idioma aragonés, no es ese el idioma de España. Está el gallego, el leonés. Hay mucho más que 3 idiomas acá, mucho más que 4. Siempre se habla del español, el gallego, el catalán y el vasco, ¿no? Hay mucho más. Aquí está el idioma leonés, el balear, el valenciano y muchos otros. Pero ¿qué idioma se impuso? El de Castilla, el castellano, porque esto lo unió y lo conquistó Castilla. Luego pasó a llamarse español. ¿Cuál es la diferencia entre el castellano y el español? Que el castellano es el idioma puro de Castilla y el español recoge todas esas palabras de origen musulmán y de origen árabe, por tanto, que se usaban tanto, porque es que la península entera prácticamente estaba en manos de los árabes. Esas palabras se usaban tanto que no se podían reemplazar una vez que el cristianismo se apoderó de la península. Y entonces el idioma lo pasaron a llamarlo el español. Entonces, ¿qué es el español? Es el castellano más todas las palabras árabes que se hablaban aquí, que puede ser incluso más de las que tiene el castellano. Palabras árabes que usamos todos los días y que son árabes, musulmanas: almohada, alféizar, albóndiga. Nombres: Álvaro. Apellidos: Abascal, e infinidad de ellas. Entonces, el castellano más los vocablos árabes igual español. Pero el castellano y el español no son sinónimos, porque el castellano es el idioma originario de Castilla, no tiene los vocablos árabes, que se usan mucho más
no solo en España, sino en Latinoamérica también, se usan mucho más que las palabras castellanas. Si uno hace la lista de vocablos árabes, uno no termina nunca. Menos mal, y como los diccionarios son diccionarios del idioma español, si hiciéramos un diccionario del castellano, tendríamos la mitad de las palabras nada más. Bueno, todo esto para decir que Cayetana Álvarez de Toledo tiene una familia, viene de una familia que, entre otras cosas, conquistó toda la península ibérica, impuso el cristianismo en toda la península, descubrió América, aunque solamente Isabel haya financiado el viaje, Fernando estaba casado con ella, así que está implicado. Y bueno, ella sabe el poder que tiene, ella es una aristócrata en todos los sentidos. Entonces, la amistad de Cayetana Álvarez de Toledo con María Corina Machado tiene explicaciones más allá de este evento electoral y de las ambiciones de María Corina de ser presidenta de Venezuela. María Corina Machado en Venezuela es una aristócrata también. María Corina Machado viene de los Machado Zuloaga, de los Amos del Valle. Así como en la colonia, así como había una aristocracia en la península, en la metrópoli, como se suele decir, había una aristocracia de los españoles nacidos en América, descendientes de los primeros colonos, la llamada aristocracia criolla. Y de allí viene María Corina Machado. Entonces ellas dos están muy identificadas la una con la otra, porque una pertenece a la aristocracia de la metrópoli y la otra a la aristocracia que representaba a España en las colonias. Entonces la amistad entre Cayetana y María Corina es casi que natural. Son dos aristócratas y se hablan todos los días, lo ha dicho Cayetana, se hablan todos los días. Para Cayetana, María Corina es como si fuera su hermana. Bueno, era por hacer este comentario de la amistad, porque es algo más que una cuestión política. ¿Es una amistad o es casi una relación familiar entre Cayetana Álvarez de Toledo y María Corina Machado? ¿Por qué María Corina Machado no está presa? Porque es una Machado Zuloaga. Es hija de un Machado Zuloaga. Y eso son palabras mayores. Y ese es un hecho que hasta Nicolás se da cuenta de que sería un problema meterla presa. Y bueno, este pequeño video, y les quedo debiendo el video de Trump y los aranceles y ver las noticias en algún momento, a ver qué de nuevo ha ocurrido. Y es que no he tenido tiempo de volver a ver noticias. Está amaneciendo aquí en España. Buenos días. Chao.